Bien, chiquillas y chiquillos, un gusto verles. Bueno, eh, ver sus nombres por lo menos acá. Eh, Espero que hayan estado bien. Eh, Tuvimos sin vernos un par de viernes. Eh, Espero que hayan estado bien. Hoy día vamos a volver con el tema que habíamos dejado pendiente. Estábamos incursionando en las mujeres en Hollywood, ¿no? Habíamos dicho algunas cosas, particularmente a Alice Gué. Y hoy día vamos a ver a otras mujeres importantes en el cine como Lois Weber, ¿no? Vamos a empezar enseguida. Em, Solamente mencionar que, recordarles que el, el próximo viernes 1 de noviembre es feriado, por lo tanto no nos vamos a juntar. Y nos juntaríamos recién de nuevo el 8 de noviembre. Y el 8 de noviembre recuerden ustedes que me tienen que hacer entrega a mi correo electrónico de esta exposición breve en donde uníamos texto y cine para responder a una pregunta que yo les había formulado. Si alguna o alguno de los que está acá no tienen grupo, me parece que todos los que están acá tienen, y las que están acá, pero si alguna o alguno de ustedes no tiene grupo o saben de algún compañero o compañera que no lo tenga, por favor avísenme para designarles uno, ¿vale? Eso, no se olviden. Entonces, el 8 de noviembre, en 2 semanas más, a ver, 1 o 2 semanas más, hay que entregarse trabajito a mi correo electrónico, ¿vale? Espero que hayan estado bien. Vamos a volver entonces a retomar eh, eh, el curso donde lo habíamos dejado. Si tienen alguna duda, chiquillas, chiquillos, consulta, interrogante que les surja mientras estamos viendo esto, por favor, interrúmpanme sin ningún problema, ¿vale? Eh, Ahora voy a compartir la presentación. Cualquier duda que tengan, me preguntan nomás, ¿vale? Sin problema. Eh, Bueno, esta es la pregunta de siempre que les voy a hacer, porque ya se me olvidó cómo tiene que compartir, obviamente. Así es que enseguida les voy a preguntar si lo están viendo o no, pero no sé si pueden ver, chiquillas y chiquillos, la presentación. Debería aparecer Alice Guille con la cámara, sin nada más. ¿Se ve? Se ve, pero no está en pantalla completa la PPT. Ya, muchas gracias. Voy a volver entonces. Ahora sí debería aparecer en 3 segundos. Ahora sí, profe. Ya, muchísimas gracias por decirme por qué. Los voy a poner aquí en el panel de esta otra pantalla para ver. Ya. Bueno, chiquillas y chiquillos, insisto, cualquier cosa me pregunto nomás, si no lo sé, lo buscamos y lo resolvemos, ¿vale? Habíamos quedado acá hablando obviamente de Alice Guy Blaché, que vivió casi 100 años, ¿no? Una de las mujeres más conocidas en el cine. Ya habíamos hablado de su figura, habíamos indicado que ella fue junto con León Gomont una de las personas que pudo presenciar en vivo y en directo, fue contemporánea de los hermanos, de las presentaciones que hicieron los hermanos Lumière, ¿no es cierto? En el Teatro El Indio a finales eh, del siglo XIX, ¿no? Fue una de las primeras personas en ver las películas de los hermanos Lumière. Eh, y habíamos dicho que tenía un paso por Chile cuando era chiquitita, porque su papá era librero y por lo tanto lo había acompañado. Eh, También habíamos dicho que era la primera persona realizadora o directora y al mismo tiempo productora, fue directora y productora de cine narrativo, ¿no? La primera, porque vamos a ver también enseguida a Lois Weber,
que es considerada también como una de las primeras directoras de cine. Pero Alice Gué fue directora y productora de cine narrativo, ¿no? Algunas de sus cortometrajes que ustedes pueden encontrar en YouTube, no vamos a verlos ahora, no vamos a ver ahora El Hada de las Coles, pero está en YouTube. Lo que sí vamos a ver es Falling Leaves, Hojas Cayendo, que es una película para que ustedes vean cómo va cambiando respecto a las anteriores que nosotros habíamos escudriñado, particularmente las de los hermanos Lumière, Luis y Augusto, y la de eh, eh, la de nuestro eh, Georges Méliès, ¿no? De Georges Méliès. Eh, y otra también de Ferdinand Seca, ¿se acuerdan cuando veíamos unas imágenes de Ali Baba y los 40 ladrones? Bueno, vamos a ver ahora en Falling Leaves, la vamos a ver enseguida, cómo, o si ustedes creen que ha ido cambiando o no esa forma de hacer cine. Eh, También habíamos comentado que ella dijo que pudo hacer cine justamente siempre que la tarea, decía ella en sus memorias que fueron publicadas en el 2018 acá en Chile, siempre que la tarea no me impidiera seguir realizando mis funciones como secretaria. Recuerden que ella era el apoyo administrativo de León Gomón y le pedía sobras, restos de metraje para hacer sus propias películas, porque a diferencia de León Gomón, que veía el cine como un negocio, no digo que esté mal, por supuesto, sino que él lo veía con esos ojos. Ella veía el cine como un medio de comunicación y un medio artístico de creación, ¿no? Por lo tanto, tenían visiones distintas, pero sobre un mismo medio. También habíamos dicho que el mismo Georges Méliès había reconocido a Alice Guy como una de las primeras personas que introdujo efectos especiales, como los conocemos hoy, en el montaje de sus obras, ¿no? Y teníamos ese billete de 1.000 pesos arriba eh, para recordar que ella realizó cerca de 1.000 películas. Evidentemente no son películas de 2 o 4 horas, sino que son películas cortas, que lamentablemente por el paso del tiempo se han perdido la mayoría de ellas, pero quedan algunas como El Hada de las Coles y Falling Lips que vamos a ver a continuación. Lo otro también que de alguna u otra forma se desprende en lo que dice en sus memorias fue que fue víctima de la masculinidad exacerbada de Hollywood, ¿no? Y por eso también que desde hace ya varios años, como lo hizo la Universidad de Chile en 2018, se le hicieron algunos reconocimientos, a pesar de que evidentemente vivió casi 100 años, pero murió en 1968, y un año interesante también desde el punto de vista cultural, el Mayo francés, ¿no? Por ejemplo. El feminismo en Chile, se toma en las universidades también, ¿no? Poco antes, en el 67. Bueno, ella fue también la primera en sincronizar imagen y sonido utilizando el gramófono, este aparatito que permitía escuchar música en el filme, ¿no? Antes de la llegada del cine sonoro a las salas, ¿no? Antes de la llegada del cine sonoro que fue en la primera década, o sea, en la segunda década del siglo XX. Y como les decía, vamos a ver ahora, dejar de compartir, para compartirles esta vez la película de Alice Guy que vamos a ver a continuación, que dura cerca de 12 minutos. La idea es que ustedes, mientras vamos exhibiendo la película, si quieren, pueden hacer comentarios y si no, por favor, háganos comentarios al final, ¿no? No hay ningún problema, pueden interrumpir. Esta es una sesión que está siendo grabada para las compañeras y los compañeros que no han podido asistir. Pero por favor, si quieren hacer alguna pregunta, sugerencia, que les llamó algo la atención de la película de Alice Guy que vamos a ver ahora, que se llama Hojas Cayendo, lo hacen, ¿vale? Yo también voy a interrumpir probablemente en algún momento o en varios momentos. Por favor, díganme si es que escuchan y ven. Debería decir Falling Lips, dirigida por Alice Guy Blaché. Sí se ve, profe. Súper, muchísimas gracias. Aquí viene Falling Lips. Disfrútenla. Es una película, como les decía, que está como cine mudo todavía. Se acompaña de música. Y aquí, no sé si hay alguien de inglés o alguien que guste de traducir estas líneas, pero van a aparecer estos carteles informativos, como este que dice que hay un médico, Earl Hindley, que está mostrando el resultado de su maravillosa cura para las enfermedades en general, ¿no? Que es algo que vamos a ver enseguida.
Esa va a ir apareciendo constantemente en la película, estos cuadros de diálogo que permiten ir conectando ciertas ideas con la y el espectador, teniendo en cuenta, insisto, que es cine mudo, ¿no? Pero es importante esto. Hay una persona que hizo un importante descubrimiento para la cura de ciertas enfermedades. Recuerden los trabajos de George Méliès, los hermanos Lumière, Ferdinand Zucker, que estuvimos viendo. Fíjense cómo le escucha los latidos cardíacos a la mujer. También tiene que ver con la sociedad de la época. También nos permite ver cómo se actuaba en esa época. No podías tocar el pecho de una mujer, ¿no? Bueno, del cuadrito anterior es importante resaltar que estaba empezando el otoño, ¿no? Ahí está la mamá con dos hermanas, la hermana mayor que estaba con el libro y la hermana pequeña que está de negro, ¿no? Fíjense también cómo actúan los niños aquí, las niñas en este caso. Sin duda hay un diálogo que fue construido, un guión. La niña, la más pequeñita, tiende a mirar un par de veces a la cámara, pero lo hace de manera muy natural. Fíjense en el maquillaje también, ¿no? Las expresiones son muy teatrales todavía. Si bien estamos hablando de pocos cuadros por segundo, por eso hay un movimiento un poco rápido todo el tiempo. Se ven actuaciones todavía teatralizadas. Fíjense, los ojos no están tan marcados, pero sin embargo están maquillados, como en el teatro, para que se noten. Las niñas actúan bien, sobre todo la más chiquita que están viendo en pantalla. Recuerden que son conscientes de que sus voces no son escuchadas, por lo tanto lo que tienen que transmitir es emoción, las emociones o los sentimientos a través del uso del cuerpo. Bueno, aquí la hermana mayor está muy grave. La madre, se nota que una familia adinerada, tienen teléfono en esa época, y la madre llama por teléfono para pedir ayuda, ¿no? En este caso al padre o el médico. Ahí viene el médico, el profesional, el físico de turno y la verdad es que no tiene muy buenas noticias al parecer. A pesar de que evidentemente la filigrana del metraje, el video que estamos viendo no es de gran calidad, se alcanzan a notar las expresiones faciales de las actrices y los actores. Bueno, el médico familiar dice que cuando caigan las hojas de otoño, eso es lo que está comunicando aquí, me detengo un momento, fíjense la niñita que está atrás, cuando se caigan las hojas, cuando el otoño queda atrás, ¿no? Cuando caigan las hojas de los árboles, la hija mayor se habrá ido, ¿no? Se va a ir, va a morir, va a morir. Entonces la madre ahí sufre un pequeño colapso, un pequeño casi desmayo, pero la niñita está escuchando lo que está pasando. Ella escucha que la hermana va a morir cuando se caigan las hojas de los árboles de otoño. Es el movimiento de la niña, ella actúa muy bien la película. Fíjense en la cámara, esto también es interesante, ¿no? Porque ahí está el papá, el médico consolando al padre, que también fue avisado de la situación. Salud a la hija. Hay una acción en primer plano, pero en segundo plano la niñita sigue actuando. Y eso no había ese segundo plano, con esa intención, una buena actuación de la niñita no se había visto en las otras películas de los Lumière, de Georges Méliès o de Ferdinand Zucker.
Podrían haberse estado moviendo los personajes secundarios atrás, pero en este caso es importante la niña. Ahí reaparece y cobra, realza su figura ahora ya en un primer plano, ¿no? ¿Ven cómo está sin decir nada? Está diciendo que cuando caigan las hojas va a pasar algo mal. Bueno, se llama Trixie la niñita. Y la Trixie, bueno, está rezando ahí para que todo bien y se le ocurre un plan a la pequeña Trixie para salvar a su hermana dentro de su inocencia, por supuesto. Está volviendo a enseñarnos que cuando las hojas caigan, la hermana se va a ir, ¿no? Con pequeños gestos. Y ahora está mostrándonos lo que va a hacer. ¿Vieron ese gesto? Vuelvo un poquito hacia atrás. Fíjense el gesto que va a hacer. Ahí. Ahí nos mostró lo que iba a hacer. Pero ahora lo van a ver. Un poco de lana o hilo o pita. Recuerden que estamos en otoño, las hojas están cayendo y se caen las hojas. Como lo entendió ella, su hermana muere, ¿no? Y aquí Trixie se encuentra por casualidad con el médico que había inventado esta. ¿Se acuerdan al principio el cuadro que aparecía? Esta fórmula maravillosa que curaba las enfermedades. Se va a encontrar con él por casualidad, por casualidad. Lo que está haciendo Trixie es recoger las hojas de los árboles, ponerle hilo y volver a colgarlas en las ramas para que su hermana no muera. De esa manera las hojas no van a caer al suelo, van a permanecer ahí y su hermana no va a morir, ¿no? Un gesto súper noble desde el punto de vista de la inocencia. Y ahí por casualidad va pasando este médico y ve a la niñita haciendo esto y le pregunta probablemente, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás colgando las hojas de los árboles? Y ahí la niñita Trixie le dice qué es lo que está haciendo, ¿no? Y el médico se da cuenta que la hermana mayor está enferma y no debería perder oportunidad para ayudar. O debería ser, pero médico o médica, ¿no? O médica. Y ahí le dice el médico seguramente que puede ayudar. Les pierde la Trixie. El médico conversa con la madre y le dice o los padres les dice que puede salvar a su hija y que es una fórmula que ayuda a evitar la enfermedad. Bacteriólogo.
dice que él cree que puede recuperarla, puede salvarla. La que conserva mayor maquillaje, como pueden ver, es la madre, ¿no? Después la hija mayor también tiene un poco de maquillaje. El médico, el que hace de médico y Trixie también tienen un poquito, pero la madre y la hija mayor se les nota un poco más. Eso generalmente se hacía en teatro para resaltar los rasgos, ¿no? De todas para las personas que están ubicadas más atrás, pero que se mantuvo en el cine durante algún tiempo. Yo insisto que la actuación de la niña, que la verdad es que no buscó quién es, pero va a actuar. Bueno, pasa el tiempo, pasan 3 meses y la hermana sobreviviendo aparentemente al otoño, ¿no? Recuerden que las estaciones duran, en nuestro caso, 3 meses y por lo tanto, por eso ponen 3 meses después, porque significa que la hermana mayor logró sobrevivir al otoño gracias a la inocencia y nobleza de su hermanita Pixie. Bien, chiquillas, chiquillos, ¿qué les pareció Falling Leaves, que está cumpliendo, si no me equivoco, 112 años este año? Lo mismo, para los que les gusta la historia, lo mismo que la matanza de Forragua, la conmemoración de la matanza de Forragua acá en cerca de Osorno, en el sector de San Juan, en la comuna de San Juan de la Costa, ¿no? Un hecho triste para Osorno. Pero en este tiempo, al mismo tiempo, imagínense, estaban Alice Gué filmando Falling Lips. Les cuento que todos los personajes y las personas que acaban de ver están muertas, ¿no? Lamentablemente. Hasta Trixie se murió porque hay de haber tenido unos 5 o 6 años y tendría 117 ahora, que dudo que tenga, pero bueno, esta es la magia del cine, ¿no? Vemos personas que ya no están entre nosotros, lo digo con todo respeto, por cierto, por los actores y actrices que participaron ahí, eh, pero que ya no están, pero el cine nos permite volver a recordarlos, a recuperarlos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la memoria? De que si yo no había podido filmar, fotografiar grabar a mi padre y se murió, después de 40, 60 años se empieza a borrar ciertas partes de su voz, de su imagen, de sus características más peculiares, de algunas marcas personales, empiezan a olvidar. Por lo tanto, la fotografía, la pintura primero, como ya vimos, la fotografía después y el cine ahora nos permite guardar esta información. Bueno, y hoy día podríamos decir el ADN, ¿no? Igual se puede resguardar. En un tiempo más tendremos tal vez otras opciones de recuerdo, quizás más concreto. ¿Qué les pareció la película, Carola, Pilar, Javiera, Milady, Sergio, Carla, Martina, Fernando, Claudia, Margarita, Daphne, Yo, Fabián, Karen, Saray, Catherine, Shirley, Krishna, Felipe, Benjamín, A pesar de yo, que Margarita? no era, o sea, muda, eh, la sentí súper explícita. No sé, yo varias veces he visto películas mudas que no son tan explícitas y esta la sentí, no sé si fue versión a mi parecer, pero muy explícita en lo que quería decir en sí. El fondo y el Correcto, trasfondo lo encontré muy, muy transparente, muy clara. correcto. Gracias, Margarita. Justamente uno de los elementos que yo les mencionaba, que es parte del cine narrativo, que cambia un poco el formato, a diferencia de lo que pasaba con
los hermanos Lumière, obviamente, Georges Méliès o Ferdinand Seca, que acá hay un cine que se interesa, y eso es peculiar de las mujeres cineastas que iniciaron o estuvieron en las bases del cine, ¿no? Aquí no estoy diciéndolo porque estemos solamente promoviendo a las mujeres en el cine, estoy diciendo algo que sucedió, ¿no? Las mujeres se adueñaron del cine de Hollywood en el buen sentido de la palabra, o del cine en general, y transmitieron este tipo de cine narrativo. La primera de ellas fue Alice Guy, pero ya enseguida vamos a ver, por ejemplo, ahora a Lois Weber, que también forma parte de su cine esta impronta que le dan am, a ciertos temas que son importantes, temas como la familia, como la nobleza, como el amor, como la amistad, empiezan a figurar acá y son temas que les interesa a los y a las espectadoras, ¿no? Así es que ese es un tremendo plus, como menciona Margarita, que a pesar de ser cine mudo, nos llega bastante. Gracias, insisto, también a la buena interpretación de sus actrices y actores, y particularmente en este caso que yo siempre rescato la figura de la niña, que de flojera nomás, debo decir que nunca he buscado quién, se me olvida cuando lo voy a hacer, quién era la actriz pequeña, ¿no? Que actúa súper bien, para mi gusto personal. ¿Alguien más? ¿Una opinión más, por lo menos? Gracias, Margarita. Chiquillas, chiquillos, Yo, ¿alguien más? yo Sergio. ahora, cuando mencioné el tema de las expresiones faciales para que los personajes pudieran expresar Ujú. sus emociones, eso es algo que yo no había dado cuenta mucho, Bien, que eso que bueno. tenían que como que ser bien expresivos por el tema de que no podían directamente hablar y ponerlo y hablar sobre cómo se sentían. Exactamente, Sergio, tienes toda la razón. Y además que recuerden que esto tampoco es a color, ¿no? Las películas a color que yo les mostré, como Alibaba, por ejemplo, eso se coloreaban después, ¿no? Es un trabajo, un tremendo trabajo, con microscopio, casi con lupa, ¿no? Eh, pero en esa época era en blanco y negro. Entonces, cómo filmar también sin que la cámara se mueva. Aprendimos también que eh, George Smith nos mostraba un beso en el túnel, ¿no? Eh, donde se movía la cámara, pero en realidad, claro, de una forma un poco más artesanal. Entonces, ¿cómo hacer que se note más la expresión facial de las personas? Es a través justamente del exceso de maquillaje. Pero eso estaba muy de la mano del teatro. Y eso con el paso del tiempo, va a ir dejándose de lado porque las cámaras obviamente van a tener otro tipo de contacto con las actrices y los actores, particularmente con los primeros planos o un acercamiento mayor al rostro del actor o la actriz, y eso va a permitir evidentemente dejar el exceso de maquillaje y entrar de lleno a solamente la capacidad o facultad que tiene la actriz o el actor de mostrar su argumento, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo, pero mientras tanto, vamos a pasar a, eh, a otra de estas mujeres íconos iniciales del cine. Espérame un ratito, voy a compartir, pero seguramente no lo van a ver. Y ahora voy a cerrar acá y voy a compartir de nuevo. Aquí deberían ver el PPT nuevamente. Estábamos con Alice Gué y aquí pasamos a, bueno, aquí está joven, a otra cineasta llamada Lois Weber, ¿no? Ella solo un año después de que Alice Gué eh, publicara, mostrara, diera a conocer su película Falling Leaves, aparece Alice Gué, o sea, Lois Weber, ¿no? En 1913, con una película que vamos a ver también, que se llama Suspense, que van a ver ustedes una trama distinta, familiar, si ustedes quieren, pero le hace honor a su nombre, ¿no? Hay una serie de recursos que crea Lois Weber, que inventa Lois Weber, y que hasta la fecha los vamos a seguir ocupando, digo, las personas que se dedican al cine los siguen ocupando, y que ahora en esta película Suspense de Lois Weber los vamos a ver. Sin embargo, eh,
No les voy a hablar de ella, sino que voy a dejar una pequeña reseña de ella que vamos a ver a continuación, que dura como 3 minutos, eh, sobre su figura. Denme un segundito que la voy a abrir aquí. Ah, Se llama Lois. Acá. Denme un segundito. Aquí voy a recurrir a un pequeño, digamos, unas imágenes breves, ¿no? Como 3, 4 minutos, sobre la figura de Lois Weber, ¿no? Así como teníamos por un lado a Alice Gué, tenemos acá a Lois Weber, y aquí viene una pequeña reseña que hicieron en Argentina, en Neuquén, si no me equivoco, para recordarla, ¿no? Dura 3 minutos 37 segundos, sobre su figura. Luego vamos a ver la película Suspenso. Lois Weber, la primera mujer que dirigió un largometraje. En un mundo que dificulta y muchas veces impide a las mujeres realizarse y desarrollar todo su potencial en actividades interesantes, siempre hay pioneras que rompen moldes y allanan el camino para las que vienen detrás. Directora, guionista y actriz estrella. Lois Weber fue la primera mujer en dirigir un largometraje y convertirse en una leyenda del cine. Dirigió al menos 135 películas. Para la historia del cine fue muy importante, ya que es considerada pionera del uso de la pantalla dividida y el desnudo frontal femenino y la primera en usar sonido. Además, dirigió la primera adaptación de Tarzán en el cine e impulsó las carreras de grandes estrellas del cine mudo. Nació en 1879 en Pittsburgh, en una devota familia cristiana. En su juventud, se mudó a Nueva York buscando oportunidades, pero terminó evangelizando transeúntes en una esquina y viviendo pobremente. En 1904, con 24 años, Weber se unió a una compañía teatral itinerante dirigida por Wendell Phillips Smalley, su futuro esposo. Comenzó a trabajar en la industria cinematográfica estadounidense como actriz en 1908 y rápidamente ascendió a los puestos de guionista y directora. En sus films tocaba temas como el aborto o el control de natalidad, la pena de muerte, el alcoholismo y la drogadicción. Retrató la tensión que a inicios del siglo XX experimentaron las mujeres que quisieron mantener algunas de las tradiciones victorianas mientras escuchaban los discursos reivindicativos de la New Woman. Lois Weber supo documentar el surgimiento de una nueva psicología femenina a partir de visualizar de manera compleja y contradictoria la dificultad de hacerse mujer en la era del progreso. En un mundo donde el brillo del oropel deslumbraba desde la gran pantalla, Lois Weber se empeñó en rodar películas en las que las historias no transcurrían en un escenario de lujo, esplendor o exotismo, sino que mostraban bajo la superficie calmada de los asuntos domésticos las violentas corrientes submarinas de emoción y sentimiento que conforman la vida misma. Además de que Lois Weber fue la primera mujer que dirigió un largometraje, una adaptación del Mercader de Venecia en 1914, perdido a día de hoy, fue la primera directora en poseer su propio estudio de cine, Lois Weber Productions, desde 1917 y la primera con Smalley en realizar películas sonoras en Estados Unidos. Negoció importantes contratos de distribución con Universal y aseguró la difusión de su trabajo. Sin embargo, el cine se transformó en una industria. La presencia femenina en los puestos importantes comenzó a desaparecer y pasó a ser un negocio masculino. Lois Weber falleció arruinada en 1939 en Hollywood a causa de una enfermedad gástrica. Tenía 58 años. Su contribución a la historia del cine le significó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Me gusta dirigir porque creo que una mujer, de un modo más o menos intuitivo, saca a la luz muchas emociones que raramente pueden verse en la pantalla. Puede que pierda algo de lo que consiguen los hombres, pero obtengo otros efectos en los que ellos nunca han pensado. Lois Weber. Bueno, esa es parte de la figura de Lois Weber.
Ahí podríamos entrar a una discusión, evidentemente que sería interesante, estéril para determinar quién gana, pero interesante para seguir aprendiendo entre quién firma el primer largometraje, si es ella o es Alice Gué. Yo me sigo quedando con Alice Gué y más encima teniendo en cuenta que el primer largometraje bueno, yo puedo entender por qué se dice esto, porque la voz en off decía que era su primer largometraje en 1914, porque Suspenso, que es de 1913, un año después de el que acabamos de ver, Falling Lips, de Alice Gué, porque Suspenso de 1913 estuvo en disputa durante mucho tiempo con una vaca sagrada, por decirlo vulgarmente, y perdón la expresión, am, eh, del cine, ¿no? Eh, Se le atribuyó eh, 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 em, a, a DW, no, bueno, me olvidé. Eh, lo tengo aquí de fondo de pantalla y no me acuerdo. Am, bueno, se le atribuyó a un director que hizo una de las primeras películas más extensas en Hollywood, am, haber hecho suspenso y no a Lois Weber, ¿no? A pesar de que eso estuvo en disputa durante tanto tiempo, Lois Weber logró recuperarlo y logró reivindicar que la película suspenso era de ella. Probablemente esta voz en off en Argentina se considera que suspenso es del director de este que no me acuerdo el nombre, de W, bueno, ya me acordaré, que por ejemplo hizo Intolerancia, ¿no? Así que Lois Weber es una figura muy importante y por lo tanto vamos a ver una de sus películas más importantes. Como decía ahí también la voz en off, muchas de ellas se han perdido, lo mismo que pasa con Alice Gué. Si bien hizo casi el 13,5% de películas en comparación a Alice Gué, Lois Weber sigue siendo una importante figura dentro del cine mundial. Y como pueden ver ustedes también hollywoodense a propósito de su estrella de la fama, ¿no? Entonces vamos a pasar a ver ahora la película Suspenso de Alice Gué. Denme un segundito, aquí está. Y claro, y lo otro es que también, D.W. Griffith, ¿no? D.W. Griffith. Esta es una película, y por eso quizás no lo decía la voz en off, que es una película compartida con su marido, como vieron ustedes, ¿no? Smalley. Eh, entonces, Bever y Smalley, pero es suya, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco hay que ignorar que ella es la directora de esta película. Así que veámosla a continuación. Por favor, como siempre, me interrumpen nomás cuando lo estimen conveniente. Voy a compartir para que veamos. También tiene sonido agregado, por cierto. Deberían estar viendo al menos ahora, escuchando todavía no. Ahora se debería escuchar, por cierto. Lois Weber actúa también aquí, hace de la esposa, como dice el cuadrito. Y también como podemos ver el rostro de esta actriz, que es la que hace como de empleada de la casa. Fíjense esto. Eh, Esto es un plano detalle, nos hace imaginar, me imagino que se dan cuenta, lógicamente, que lo que hace la actriz, que hace de empleada de la casa, que va saliendo, está mirando por un agujero de llave, ¿no? De la puerta. Evidentemente no, en la práctica no se hizo así, ¿no? Probablemente este puede ser un cartón recortado con la figura de lo que sería como el hoyo de la llave, ¿no? La cerradura. Eh, pero es una súper buena idea para mostrarnos la intimidad o lo que está haciendo alguien en otra habitación. En este caso, Lois Weber, que está actuando como la madre de una guaguita, ¿no? Eso es un tremendo aporte que ya se hizo en la película para el cine.
Ahí está esta mujer que aparentemente es quien llevaba la casa, ¿no? Empleada de la casa, y deja una nota. Medio la empleada o la mamá, pero lo importante es que le dice que le va a dejar esa llave, que la actriz aquí está mostrando, no hay un plano de detalle, la cámara no se acerca a la llave, pero sí la mostró, y que la va a dejar debajo de la alfombra, ¿no? Frente a la puerta. Fíjense también esta escena, eh, es casi un plano cenital, es decir, es un plano, la cámara está sobre la cabeza de esta mujer que está dejando la casa para ir y volver, pero va a dejar a la mamá con la guagua sola por ahora. También es interesante, ¿no? Pocas veces, no recuerdo haberlo visto en otra oportunidad, obviamente puede que haya salido en otras películas que no he visto, pero de las que hemos visto nosotros todavía no se mostraba este plano cenital, ¿no? Esta cámara desde arriba, desde el techo, por eso se habla de cenital, ¿no? Del cenit, eh, enfocando a la actriz que está poniéndole llave y después dejando la llave debajo de la alfombrilla que está a la entrada de la puerta, ¿no? Porque de esta manera nos da a conocer tanto como está cerrando la puerta, como guardando la llave bajo la alfombra y marchándose al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, es un plano que es súper útil para mostrar toda la acción. Interesante también, chiquillos, que nos muestran planos exteriores, ¿no? En esta película hay abundantes planos exteriores. Bueno, aquí estamos acompañados de la música, ¿no? Recuerden que la música incidental se coloca a propósito de la escena que se está mostrando. Y aquí vemos caracterizado a un sujeto que probablemente, si yo les pregunto de quién se trata, ustedes me van a decir quién podría ser, por la música y los aditamentos de este hombre. ¿Quién podrá ser? ¿Alguien lo puede decir? Bueno, es el malo de la película, ¿no? Pero fíjense cómo se retrata al malo, ¿no? Una persona pobre materialmente, con, con aditamentos, con vestuario que refleja una pobreza material, ¿no? Económica, de barba, de bigote, con un sombrero, con las manos en los bolsillos. Todos esos son elementos caricaturescos en el sentido de que favorecen una expresión o una imagen que se quiere dar de este sujeto delincuencial, ¿no? Este es un delincuente, por lo tanto también podríamos hablar que en la época hay una criminalización de la pobreza, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? Pero es un sujeto caracterizado de tal forma que hace que al vagabundo, el pobre, el sujeto zarrapastroso, mendicante o que no tiene oficio conocido, se transforme en un delincuente. Y enseguida, fuera de esta primera imagen que tenemos del malo de la película, viene otro de los elementos trascendentales dentro del cine, que es esta imagen. Es muy sencilla, pero que a nadie se le había ocurrido hacer. Está el papá, la familia, el marido, ese de marido se comunica con la mujer para informarle a la hora que va a llegar más tarde. Pero fíjense esta imagen, la veíamos hace un rato en el pequeño corto informativo de la biografía de Lois Weber. Fíjense, tenemos a la izquierda al maleante y a la derecha a Lois Weber, o a la mujer, ¿no? Que está con la guagua y que se está comunicando con su marido. Por primera vez en el cine, que yo conozca al menos, se nos muestra en una sola imagen, tenemos tres acciones, tres personajes que están en escenografías distintas, pero unificados, ¿no? En esta sola imagen que nosotros estamos viendo aquí, aparecen tres tomas, por decirlo así, ¿no? Y eso es una tremenda novedad dentro del cine. Este triángulo eh, tan sencillo, tan simple, nos permite un efecto especial que es tremendamente novedoso dentro del cine de la década del 10, el cine
Lo veis. Ahí también vemos cómo el delincuente, en este caso Malulo, escucha la conversación de la mujer con su marido. Y la mujer anda buscando a Mami, como no salía el nombre de la mujer. La lee, pero también nos muestra a nosotros la carta para que la leamos. Sacar la chanchita. La corte de la mujer. Ahora ella le dice que el ladrón está abriendo la puerta de la cocina. Ahora él está en... y cortan el cable telefónico. Porque era grueso, no sé. Y el marido desesperado sale en ayuda de su esposa y de la guagua. Y hay una persona que está afuera. Trabajó el marido mira por todas partes, no hay nadie, hay un auto. Vámonos. Se roba el auto. Lo hurta en realidad. Lo que hace la mujer es para protegerse. Llave, un mueble a la puerta. Una vez que ya se alimentó. Pero nos siguieron viendo, ¿no es cierto? No, porque quedó pegada la imagen. Ya. Voy a quedar aquí después del atropello. Denme un segundito. Se había pegado el computador. Si llega a pasar algo así, me esperan nomás, yo me vuelvo a conectar, ¿no? Aquí. Vamos de nuevo. Y... Eso también genera tensión, ¿no? El marido de la atropellada de esta persona pierde tiempo y por lo tanto se nos acerca el auto entre autos en movimiento. La persona que lleva la cámara igual va a una alta velocidad, a pesar de que sabemos que su auto no avanzaba muy rápido. Otra vez la escena del retrovisor, ¿no? Súper inteligente, ¿no? Muy novedoso. También tienen que tener en cuenta que al menos hay dos cámaras repitieron la escena, porque si va una persona con la cámara en el auto del marido que va solo, te verían cuando la enfocan desde el vehículo atrás, ¿no? O le repitieron varias veces o van dos cámaras. Probablemente la repitieron. Aquí el delincuente, bueno, aquí el Resplandor, ¿no? Con quienes hayan visto el Resplandor, se acordarán un poquito de eso. Tal vez de ahí viene, ¿no? Deja el auto andando, se podía en esa época hacer, bueno, ya también. Se baja y va en busca de su... Eso también nos implica, nos refleja que el auto tampoco va a una velocidad tan alta, ¿no? Y de saltar de un auto muy... Y aquí se encuentra el delincuente con Lois Weber y la guagua. Los policías, por supuesto, quedan disparando, como hay que hacerlo, ¿no? Y se encuentra el marido con el delincuente. Y ahí el dueño del auto, robado, hurtado, se da cuenta de lo que había pasado y que el hombre no le pudo avisar y que sí llevó sus cosas y ya entiendo todo, ¿no? Pero también muy expresivo. Y pues, bien, hombre, ¿va a presentar cargos? No, dejémoslo así. ¿Qué les pareció, chiquillas y chiquillos, esta escena esta película de Lois Weber y su marido, Molly, de 1913? Se A lograron dar... mí, Sí, Martina. a mí me pareció muy interesante todas las tomas que hicieron.
como te decía, de múltiples escenas. Ujú. Y también de como que hayan tenido un poco más de acción los personajes. Que yo creo que las anteriores eran como más las actuaciones un poco más simples, sin mucha como movilidad, se podría decir, y acá se lucieron. Correcto, sí, la película tiene muy bien puesto el nombre, ¿no? Suspense o suspenso. Y efectivamente hay mucha acción, mucha kinestesia, ¿no? Mucho movimiento. Y eso también es muy llamativo. Imagínense, si a ti te llamó la atención, estamos en el 100 111 años después, eh, eh, imagínate para las personas de aquella época, ¿no? O sea, súper entretenida una película así. Las primeras películas de acción, si ustedes quieren. ¿Alguien quiere complementar lo que dijo Martina? ¿Qué les pareció la película, las actuaciones? ¿Podrían hacer alguna comparación con la película de Alice Guy, Falling Lips, que vimos hace un momento? ¿Alguien más? ¿Habían escuchado hablar alguna vez de Lois Weber? ¿No? Yo no. Gracias, Martina. Bueno, ahí lo que nos decían la voz en off de Neuquén, Argentina, era que bueno, cobró tal nivel de fama que al menos en Hollywood tiene una estrella, ¿no? Ustedes saben que en Estados Unidos las personas muy famosas de Hollywood les ponen una estrella en el paseo, en el llamado Paseo de la Fama, ¿no? De las estrellas de Hollywood. Y por lo tanto, Lois Weber tiene una merecida estrella y teniendo en cuenta también que eh, hizo su carrera allá. Así es que vimos parte de el cine de hace más de 110 años reflejado en el trabajo de dos mujeres, que como les decía en un principio son las que parecen llevar la batuta en cuanto a los temas que se pueden exhibir y y que resultan interesantes para las y los espectadores en aquel mundo, dos mujeres, ¿no? Y eso es muy importante de recordar. El cine tiene sus raíces, estos logros femeninos, estas mujeres que filman, en el caso de Ligue, más de 1000 películas y en el caso de Lois Weber, cerca de 135 películas. Como les decía, la mayor parte de esos filmes están perdidos, destruidos, extraviados, pero aún así se conservan estos que vimos y que son súper relevantes para el cine y lo que se va a venir después del cine, ¿no? Incluso veíamos que eh, lo que hace Alice Guy también es felicitado por el mismo Georges Méliès, que como decíamos era una especie como del papi, del papá de los efectos especiales, ¿no? Que es uno de los primeros que se le ocurre, pero no solo el único, como él mismo lo reconoce en el trabajo de Alice Guy. Eh, bueno, pero continuemos. Voy a compartirles, pero también voy a dejar de compartir para que me aparezca la pantalla acá. No me apareció. No me apareció. Ahora sí deberían ver, chiquillos. Bueno, como les decía, ahí está Alice Guy, o sea, Alice Guy, Lois Weber de joven, ¿no? Fíjense la cámara, ¿no? El tipo de cámara. No es una cámara, no es una handicam, ¿no? No es una cámara que usen ustedes en la mano precisamente. Am, pero poco a poco se han ido reduciendo los tamaños de la cámara para que puedan filmar con más libertad las y los directores nobles del cine. Bueno, como les decía hace un rato, aquí ratificando solamente que como directora, junto con su marido, introduce ciertos movimientos que significan una innovación dentro del cine, lo mismo que ciertos ángulos de cámara como el que veíamos, ¿no? Sobre todo el ángulo o el plano cenital, desde arriba hacia abajo. Eh, eh, Tenemos también esta imagen del triángulo, ¿no? Donde se muestran tres escenas
donde hay movimiento, donde aparecen estos personajes. Fíjense cómo está maquillado también el marido de Lois Weber en la película Suspenso, 1913, ¿no? Justamente para resaltar su rostro, sus características, su preocupación, ¿no? Su estado anímico. Eh, lo del retrovisor también, ¿no? ¿Se acuerdan? Esas imágenes en los retrovisores también son súper interesantes, son súper innovadores y merecen este reconocimiento que justamente le estamos dando acá a Alice Gué. Ah, me tengo esto marcado aquí, pero no me acuerdo por qué lo dejé acá para que yo lo iba a conversar con ustedes. Pero lo que estamos viendo aquí son dos mujeres, a Mary Pickford, que está a su izquierda, y a Frances Marion, está a su derecha, con una boina, un sombrero negro. Eh, Espérenme, no recuerdo por qué dije esto aquí. Ah, bueno, es un link sí, es un link para que ustedes puedan profundizar en la historia de Mary Pickford y de Frances Marion. Particularmente, estas mujeres también son parte de la edad de oro femenina o femenino, en esta época de oro femenina de Hollywood, ¿no? Mary Pickford y Frances Marion fueron actrices, pero también directoras, fueron muy famosas en su época, les fue bastante bien. Por ejemplo, quien está a su derecha con la boina negra, Frances Marion, estadounidense, fue en algún momento la guionista mejor pagada de Hollywood, ¿no? Casi por 20 años, entre 1915 y 1935. Am, eh, ahí sí. Em, lo mismo otras mujeres como June Mathis o Anita Loos, ¿no? Frances Marion también recibió 2 Oscars al mejor guión. No pude encontrar lamentablemente las películas. Era, si no me equivoco, el primer Oscar que ganó fue por una película de boxeo, donde ganó el Oscar al mejor guión. Y la otra película fue sobre una película donde el protagonista me parece que era un presidiario, ¿no? Y ahí ganó otro Oscar al mejor guión, ¿no? En Hollywood. Por lo tanto, estamos hablando de gente muy famosa para la época. Quizás hoy día no nos llega la información, pero es muy famosa para la época, ¿no? Este blog, como les digo, es del 14 de agosto de este año, para que le eche una miradita a la historia al menos de Mary Pickford. Mary Pickford, si bien Frances Marion era estadounidense, Mary Pickford, que en la vida real se llamaba Gladys Smith, era canadiense. Eh, el cine hollywoodense atrae a mucho actor, actriz canadiense, ¿no? De los más conocidos que les puede sonar a ustedes, Jim Carrey, por ejemplo, es canadiense, ¿no? Am, ¿Cómo se llama? Ryan Reynolds, el que hizo Deadpool, bueno, entre otras películas también. También es un actor canadiense, ¿no? Hay varios canadienses que interactúan, bueno, son países que están unidos, ¿no? Pegaditos uno al lado, el otro Estados Unidos y Canadá, o Canadá y Estados Unidos. Y por lo tanto, la influencia también de artistas canadienses es influyente en los primeros años de Hollywood, ¿no? Ah, sí, aquí está, lo había notado, no me acordaba. 2 Oscars al mejor guión por el primer drama carcelario y una de boxeo. Acá tenemos este blog, por si lo quieren buscar después. Esto está siendo grabado, así que después ustedes paran la grabación nomás y le echan una miradita, ¿no? Para ahondar o profundizar en la historia de Mary Pickford, ¿no? Em, y se transforma Mary Pickford en una de las mujeres más famosas, esta canadiense, ¿no? Es la de las mujeres más famosas del mundo, una de las actrices más famosas del mundo en aquella época. Hay que decir también que bueno, lamentablemente, digo lamentablemente por lo que va a pasar después, pero es en este periodo en que también estas mujeres, al volverse estrellas de cine, sucede un poco lo que pasa hoy en día con las actrices, los actores famosos, o los cantantes muy famosos, que empezaron a perder su vida privada, ¿no? Empezaron a ser acosados por
por los medios de comunicación que querían saber todo de ellas, de ellos, debido a que justamente la gente también, sus fanáticos, fanáticas, sus fans, fanatics, eh, desean absorber todo de estas personas. No me acuerdo si fue Mary Pickford, creo que no fue ella, pero hubo otra actriz también famosa que pasó por lo mismo, siendo muy jovencita, se hizo muy, 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 muy famosa. Probablemente pasó por algunas etapas de depresión y esta actriz se suicidó. Y también se pudieron apreciar fenómenos que con el tiempo se van a dar también, sobre todo en sus fans, lógicamente, que también hubo otras jovencitas que se suicidaron, ¿no? Justamente por lo que había hecho esta actriz famosa, eh, también lo hace, ¿no? Y empiezan a aparecer nuevos fenómenos que con el tiempo van a ser estudiados también incluso por la psicología, ¿no? Pero recuerden, Alice Guy, Lois Weber, Francis Marion, Mary Pickford, ¿no? Son algunas de las mujeres que fueron muy, pero muy famosas durante los primeros años del cine hollywoodense, ¿no? Y a propósito de Hollywood, ya habíamos visto algunas cosas de Hollywood, nos habíamos adelantado a eso, ¿no? Eh, este es el verdadero nombre de Hollywood, ¿no? Hasta 1949 esta imagen era la imagen de este lugar que hoy día está en la meca del cine estadounidense, tan, 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 tan famoso, que se llamaba Hollywoodland, ¿no? Eh, Holly, sagrado, wood, madera, land, tierra, ¿no? La tierra de palo santo, ¿no? O de la madera sagrada. Palo santo también a veces se le usa en la traducción al español. Eh, este era el antiguo lugar donde estaban estas letras de Hollywood. Se cayeron, se degradaron algunas de ellas y a alguien se le ocurrió eliminar la parte land, para no hacerlo tan extenso y dejarlo solamente en Palo Santo o Hollywood, ¿no? Una de las cosas que mencionábamos antes de entrar al tema de las mujeres como parte fundamental de los primeros inicios del cine hollywoodense en particular. Hacia 1920 había más de 15.000 cines en Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los Nickelodeon? Estos pequeños cines que se pagaban con 5, 10, 25 centavos y que tenían que ver justamente con el material de las monedas con que se pagaba, ¿no? El níquel. Eh, y que van a proliferar como verdaderas callampitas en la humedad, ¿no? Van a catapultar finalmente al cine después de que son perseguidos, acuérdense, originalmente, y se van a Los Ángeles porque estaban muy cerca de la frontera con México. Se van para allá para poder escapar si es que les pasaba algo similar con la censura, ¿no? Aquí en Hollywood es donde el cine se va a hacer fuerte desde el punto de vista económico. Surge con fuerza el interés económico por el cine hollywoodense o el cine de Hollywood, ¿no? Surge con mucha fuerza. También el cine nos va a manifestar, desgraciadamente, nos va a mostrar una cara poco amable, que es la creación de un cine, bueno, todo el aspecto sociocultural, social, cultural, religioso, económico, político, cul- eh, va a ser traspasado a la pantalla. Y en algún momento, evidentemente, el cine también se ve imbuido, se ve traspasado, consumido por ideales que evidentemente hoy día, como buenos estudiantes, como buenas estudiantes, ustedes evidentemente lo tienen erradicado de su cerebro, que es el racismo, ¿no? Uno de los elementos importantes también que venía apareciendo con fuerza desde mediados, finales, diría yo, del siglo XVIII en Estados Unidos, pero que se había perdido, se había eliminado, ¿sí? De la segunda mitad del siglo XIX, 1850 en adelante en Estados Unidos, con el famoso Ku Klux Klan. Me imagino que lo han escuchado, si no lo pueden buscar, el Ku Klux Klan, eh, que había desaparecido, ¿no? Se había dado casi por muerto, definitivamente. Lamentablemente, el cine tiene mucha incidencia en que el Ku Klux Klan vuelva a aparecer. El Ku Klux Klan, recuerden que es una secta político-religiosa
de sujetos que se ponían unas capuchas puntudas, ¿no? Eh, de blanco y que estaban en contra de todo tipo de aportaciones foráneas, a pesar de que estamos hablando de Estados Unidos, un país que se construye sobre la base de la migración, pero bueno, muchas veces los migrantes son los más racistas contra los otros migrantes que vienen en segundas o terceras olas, que es algo que está estudiado sociológicamente hablando. Eh, y en Estados Unidos surge una película a propósito de Lois Weber, ¿no? Y de D.W. Griffith, que es la persona, el director de cine también muy famoso, que hace Intolerancia y que hace esta película que se llama The Birth of a Nation, El nacimiento de una nación en 1915, y que el año 2015 tiene un remake, pero que no es la misma película, solamente el mismo nombre, y que la hace un director afrodescendiente justamente para quitarle este título de película racista a la película de D.W. Griffith, The Birth of a Nation. Y hace una versión con el mismo nombre, pero distinta, en el 2015, ¿no? Una película que habla sobre el trato hacia los esclavos afrodescendientes, ¿no? Bueno, pero lamentablemente la película El nacimiento de una nación de D.W. Griffith genera justamente esta reaparición del Ku Klux Klan. Am, Hay una incapacidad del equipo directivo y particularmente de D.W. Griffith de convocar a actores negros, actores afrodescendientes, y utiliza actores blancos pintados con betún negro o con carbón negro. Los utiliza eh, como personajes afrodescendientes en su película. No usando personajes afrodescendientes o actores afrodescendientes, sino que pinta las caras de hombres que no son afrodescendientes, les pinta las caras para que lo parezcan, ¿no? Y la aparición del Ku Klux Klan también es importante porque va a resurgir lamentablemente. Yo creo que gracias a esta película resurge y se da nuevos aires, y esos aires van a llegar hasta la década del 70, bueno, todavía existen, ¿no? Pero hasta la década del 70 por lo menos, ¿no? En Estados Unidos. Incluso se permiten marchas del Ku Klux Klan, ¿no? Marchas supremacistas, de supremacistas blancos, ¿no? Este es el poder del séptimo arte, o como diría el Gustavo Frías, ¿no? El pelado Frías del séptimo vicio. eh, el poder del séptimo vicio, séptimo arte, como lo bautizó por allá por 1911 un crítico italiano, ¿no? El séptimo arte. Eh, Imagínense la influencia que tiene el cine sobre las personas, que llega a permitir, obviamente, no es culpa del cine como arte. Uno podría deslindar un poco de la responsabilidad del cine en los hombros de D.W. Griffith, que debió haber tenido más cuidado tal vez, o de las personas que estaban a cargo de evaluar, de censurar, darle una primera mirada a la película El nacimiento de una nación de 1915, para haberse dado cuenta que iba a provocar un desaguisado durante mucho tiempo en Estados Unidos, casi 100 años. Como les decía ahí, ¿no? El Ku Klux Klan había desaparecido en 1869 y ahora es revitalizado, ¿no? En la década, como les decía, la segunda mitad del siglo XIX, ha sido muy fuerte en Estados Unidos, había desaparecido, pero es revitalizado gracias a esta película El nacimiento de una nación, donde lo que se muestra efectivamente es la lucha eh, entre los estados del norte y del sur, a propósito de la guerra de secesión estadounidense, ¿no? En los años 60 del siglo XIX, eh, con una crítica más o en menor medida eh, clara justamente hacia uno de estos bandos. Es una película que no vamos a ver porque una película es un largometraje realmente bastante largo, tanto Intolerancia, que es otra película de D.W. Griffith que deberían ver, como El nacimiento de una nación. Pero si le echan un vistazo se van a dar cuenta, está en YouTube o en Internet, se van a dar cuenta que es una película que de alguna u otra forma lamentablemente reivindica el racismo, ¿no? Bueno, esto solamente les decía recién que hay un crítico cinematográfico italiano, escritor y poeta, que es Ricciotto Canudo,
quien justamente etiqueta en 1911 al cine como el séptimo arte. Recuerden que tenemos a la escultura, a la poesía, a la pintura, etcétera, que son las 6 artes principales, y el séptimo arte lo incorpora o incorpora al cine como el séptimo arte, ¿no? De las artes grecolatinas antiguas. En abril de 2016, hace 8 años atrás, las mujeres solo representaban el 9% de directoras, el 11% de guionistas, el 20% de productoras ejecutivas y el 22% de las editoras y el 6% de directoras de fotografía en los datos que se tienen o que se estiman eh, del cine a nivel mundial, ¿no? De 2016 a 2024 ha cambiado un poco el panorama. Yo estuve buscando los datos, los mismos datos de donde saqué esta información, pero no los encontré. Pero sí, la participación de mujeres en el cine ha aumentado notablemente, la participación de los varones también. Entonces, yo creo que este porcentaje ha subido bastante. Insisto, estuve buscando la información, no la encontré la misma. Eh, Según el Centro de Mujeres en Cine y Televisión del Reino Unido, pero esto sucede en pleno siglo XXI, ¿no? La idea es que esto vaya cambiando. Nosotros lo hemos podido percibir en Chile, como hay un interés creciente por parte de las mujeres en interesarse en participar en las producciones cinematográficas, no solo como directora, que ha aumentado, sobre todo después de, bueno, esto es de 2016, pero después, en el caso de Chile, después de la dictadura cívico-militar, la intervención de mujeres directoras fue muy alta, ¿no? Y con el tiempo yo creo que se han ido consolidando. Hay mujeres que son muy reconocidas en Chile, en Latinoamérica, ¿no? Con su trabajo cinematográfico, eh, e internacional también. Hoy día tenemos a Maite Alberdi, por ejemplo, pero no hay que dejar atrás a ya una mujer muy mayor, que es Alicia Vega, no solo en las películas que ha hecho, sino que en la enseñanza del cine, ¿no? Eh, Tatiana Gaviola, Manuela Martelli, solo por nombrar algunas de estas mujeres eh, chilenas que han sido reconocidas de alguna u otra forma por sus pares, mujeres o varones, en el cine, ¿no? Eh, Ahora, hace poco terminó la 31ª versión del Festival de Cine de Valdivia, y se le dio un premio nuevamente a la directora y a la actriz de un cortometraje que yo no he podido encontrar, solo he visto imágenes, fotos, fotogramas, que se llama Larga Distancia junto. Son palabras separadas, pero está junto. En donde participó, me imagino que por primera vez, Tamara Costa, una actriz chilena de reconocida trayectoria, al menos en Chile. Tamara Costa es su primer cortometraje cuando estaba estudiando todavía teatro, ¿no? Y la directora también era joven, y sacaron esto, creo que en 1994, si no me equivoco. Sacaron este cortometraje que se llama Larga Distancia, y fue premiado nuevamente en la 31ª versión del Festival de Cine de Valdivia. Pasamos ahora, quedan 10 minutitos, pasamos a ver algunos documentalistas. Sí, vamos a mencionarlo y vamos a lo que alcancemos a ver para que lo podamos reforzar mejor en la próxima clase, para no cortar esta sección. Hay un par de documentalistas que me gustaría que conozcamos, que son Robert Flaherty, Siga Bertov, John Grierson, principalmente, ¿no? Joris Ivens también. Y ahí vamos a mencionar a otras personas. Pero por ahora solamente les voy a dejar adelantado esto. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen que están viendo ustedes, es de Robert Flaherty, que es eh, un documentalista que hizo, se cree, ¿no? Que es el primer docu-reality en términos contemporáneos, que hizo con una película que ustedes pueden encontrar en YouTube también, que se llama eh, Nanook of the North, o Nanook del Norte, o más conocido como la película como Nanook el Esquimal.
que es una película que se hizo 10 años después de Falling Leaves de Alice Gué, es decir, en 1922, y que durante mucho tiempo se consideró que era el primer documental del que se tenía registro en la historia. Pero, como les dije hace un rato, en realidad se trataba de un docu-reality. Pero se descubrió con el tiempo, no digo que Robert Flaherty lo haya hecho con mala intención, ni mucho menos, es una técnica que utilizó, ¿no? Pero se descubrió que Nanook el Esquimal, la verdad que no es un documental real, ¿no? El personaje que hace de Nanook fue juntado con otras personas que también pertenecen a la etnia Inuit, que uno vulgarmente conoce como esquimales, y Robert Flaherty les decía, oye, ¿por qué no aparentan ser ustedes una familia que está yendo a cazar, que está volviendo a su hogar, que se quieren mucho, ¿no? Entonces, en realidad es un documental que es un montaje, ¿no? Montaje hecho y que el espectador ve como que parece que son una familia, pero en realidad no lo son. Ahora, porque yo les decía que uno podría poner en duda también, o sea, yo no me atrevería a poner en duda el trabajo de Flaherty, porque hasta donde entiendo, él no lo hizo con una intención malvada, ¿no? Para engañar a la gente. Sin embargo, como les digo, no podría ser considerado el primer documental porque eh, en realidad fue un montaje, ¿no? Estaba manipulado para que aparezca como nosotros vemos que aparece. Ahí está Robert Flaherty. También tenemos a Dziga Vertov, un director de cine ruso. Él creó un grupo que se llamaba el Grupo, Grupo Kinoki. Bueno, ahí está lo que les decía de Robert Flaherty, más que un docu reality, un docuficción, docufiction, ¿no? Un docuficción. Y en el caso de Vertov, él crea el grupo Kinoki, o el cine ojo. Fíjense cómo está aquí en la imagen que les escogí de Siga Vertov, cómo aparece él, ¿no? Cómo aparece él. Y probablemente en esa lentilla, no sé si ven el cursor, pero en esa lentilla se podría ver a él con esa misma cámara de manera infinita, ¿no? Como cuando uno se mira en un espejo que ve un reflejo infinito. Em, Él destaca por una película que hizo que se llama El hombre de la cámara, que también les recomiendo que vean, está en YouTube, lo pueden conseguir de manera absolutamente gratuita y legalmente, ¿no? De manera legal. Su nombre verdadero era Dennis Kaufman, ¿no? Dennis Kaufman, pero se adopta este nombre. Y él lo que hace es un análisis, como dice ahí entrecomillado, como él decía, es un análisis marxista de las relaciones sociales mediante el montaje. Un análisis marxista de las relaciones sociales mediante el montaje. Vean El hombre de la cámara y se van a dar cuenta a qué se refiere cuando habla de análisis marxista de las relaciones sociales mediante el montaje. Aquí lo que prima es la cámara, no el ser humano, es la cámara la que parece estar viva. Y eso es lo bonito del documental o del trabajo de Siga Bertov, ¿no? Bueno, les decía también que está John Grierson, que tiene una fuerte influencia en personas que vamos a ver en la próxima clase, como Pedro Chasque, como Sergio Bravo, Pedro Chasque que murió hace un tiempo, hace poquito, ¿no? Sobre Raúl Ruiz, Miguel Litín, Patricio Guzmán, lo mismo que Joris Ivens, ¿no? Otro documentalista que viene a Chile, influye sobre Pablo Neruda, sobre Chris Marker, sobre Jacques Prévert, sobre el mismo Raúl Ruiz, Sergio Bravo, Pedro Chaskel, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Chiquillas, chiquillos, ok, Chile, no hay ningún problema. No sé si tienen alguna duda, consulta. Lo vamos a dejar hasta aquí para no cortar a los documentalistas. ¿Alguna duda, consulta, chiquillas, chiquillos? ¿No? ¿Todo bien? Si tienen alguna duda del trabajo, me escriben y yo les contesto lo antes posible, ¿vale? Eso. Bueno, nos vamos 4 minutitos antes para no cortar lo que viene. Le agradezco su presencia. Recuerden que nos vemos el 8 de noviembre, fecha en la cual me tienen que hacer entrega de sus trabajos vía correo electrónico.
porque Profe, el 1 de noviembre es feriado. ¿Sí? disculpe, le hago una Margarita. consulta. Sí, por Lo que favor. pasa es que yo tengo una duda. Bueno, en la película que nos toca a nosotros, con Ya. mi grupo, que somos tres, resulta de que está solamente, si es que no me equivoco, italiano, y yo no le pego mucho al italiano, en realidad. ¿Cuál te A tocó a ti? francés podría ser, pero en francés no está. Y mi compañera puede que estamos viendo si es que la encontramos en inglés por último, que yo tampoco le pego mucho al inglés, pero lo vamos intentando. Y la otra duda que tengo es que es una disertación, ¿cierto? Sí, sí, es una exposición en realidad. Ustedes pueden ver cómo lo pueden hacer, si es que, yo les decía, si quieren participan las tres, si no una sola, si no una sola voz en off o las tres voces en off. No es necesario que yo las vea tampoco, no se compliquen, la idea es que sea algo relajado, riguroso por supuesto, ¿Mm? pero Sí. relajado. ¿Qué película les tocó a ustedes? ¿Nunta Muta? Sí, Ya, mándame un correo, Margarita, y yo trato de subírtela, de enviártela ¿en con serio? subtítulos. Sí, porque está Oh, en sería rumano. Sí, sería Sí. fantástico, profe, porque como le digo, o sea, políglota no es lo mío. Español con suerte, por favor, se lo Ya, ok. agradecería mucho. Pero mándame un correíto, Gracias. Margarita, para que yo me acuerde, Sí, ¿vale? Porfa. gracias. Eso, chiquillas y chiquillos, que pasen un bonito fin de semana, que lo pasen bien, que estudien, que descansen, que estén en posición zen el fin de semana, lo que ustedes quieran. Pero cuídense harto. Nos vemos el 8. Chau, chau.